Vamos a dialogar ahora con el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, el señor Gustavo Idígoras. Gustavo, buen día. Darío Ríos te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Vamos a comenzar primero preguntando por un tema de mucha actualidad, que es la hidrovía, que se va a hacer cargo ahora el Estado Nacional. Y sobre todo, primero te quería preguntar, para que se entienda, el público entienda qué significa la hidrovía para el sector cerealero argentino. Sí, la hidrovía, como red fluvial importante de la Argentina, la más relevante, que tiene con la confluencia del río Paraguay y del río Paraná, es el lugar donde están asentados la mayoría de los puertos privados de la Argentina, con inversión 100% privada, dedicados a la exportación agroindustrial. Hay 22 puertos sobre la hidrovía, dedicados pura y exclusivamente a la exportación de maíz, trigo, girasol, aceite de soja, aceite de girasol, harina de soja, biodiesel y algún otro subproducto. En total, como ustedes conocen, todo ese complejo agroalimentario representa el 50% total de las exportaciones argentinas, y desde la hidrovía es alrededor del 80% del total de ese 50%. Es extremadamente importante, y por eso siempre hablamos que la hidrovía es una autopista exportadora, pero también es un sector, un canal muy importante para el 100% de la industria automotriz. Todos los vehículos que exporta la Argentina salen de hidrovía, así como los vehículos que usamos en nuestro país importados ingresan por la hidrovía, así como las autopartes. El 80% también de los minerales que la Argentina comercializa vienen por la hidrovía, y casi el 100% de los insumos médicos y insumos químicos. Por lo tanto, es el canal de conexión con el mundo. Y ese canal es vivo, es un río que se mueve todo el tiempo, que tiene mucha arena, que está muy activo y que hay que dragarlo, hay que balizarlo, hay que cuidarlo como una autopista. Y es complejo porque hay que conocerlo bien, hay que tener maquinarias muy sofisticadas, mucha tecnología, y hay una empresa concesionaria que distintos gobiernos con distintos tintes políticos le han autorizado a seguir trabajando, y nunca puso el Estado, inicialmente puso algún subsidio, pero después del 2000 en adelante fue administrado a través de inversión privada y una tarifa. La tarifa la pagamos los usuarios por tonelada comercializada en la hidrovía o transportada por la hidrovía, y eso mantiene unos canales en buenas condiciones, más aún en una situación actual, que estamos en una bajante del río Paraná, la más dura de la historia, 18 centímetros máximo de profundidad en la ciudad de Rosario. Sinceramente es muy triste ver lo que estamos viendo en este momento, y los canales son el único lugar donde puede haber circulación de estos barcos si son dragados y cuidados. Sí, estamos siguiendo también el tema de la bajante histórica del Paraná, y obviamente muy preocupante. ¿Y cómo recibieron ustedes esta decisión de que el Estado se haga cargo, por lo menos por el término de un año, ¿no? Con posibilidad de prorrogarse también por lo que dice el DNU? Sí, primero bueno, hay muchos debates públicos sobre el tema. La verdad que cuando hay debates públicos y políticos en general, nos olvidamos de la verdadera razón económico-comercial que tiene la vía como canal de salida al mundo. Y genera confusión ese debate, o cierta desinformación. El gobierno tiene sobre sus manos, desde que inició en diciembre de 2019, la carpeta para convocar a una licitación internacional, transparente, etcétera. El anterior ministro de Transporte, Mario Meoni, había hecho un acuerdo con la OCDE, que es un organismo internacional muy serio a nivel mundial, para que velara por la transparencia de la licitación. Va a ser la licitación más importante de América Latina cuando se haga, en términos de valor, porque tiene un valor aproximado de inversión empresarial de 3.500 millones de dólares. El gobierno tuvo una serie de dudas, y finalmente le trasladó desde el Ministerio de Transporte de Nación a la Administradora General del Puerto de Buenos Aires la administración de la concesión de la hidrovía. Esto es lo que salió en el decreto en estos días, y ahora la AGP, como así se denomina, debe convocar a un pliego de condiciones para una concesión de corto plazo, de 12 meses. Por eso nosotros decimos que estamos en una situación de precariedad. No sabemos qué puede pasar dentro de unos meses. Y no dragar
un día el río es un problema severo, porque no ingresan ni egresan barcos. Y ya lo vimos en el canal de Suez, hace unos meses atrás, como se acuerdan, fue un problema mundial. Generó una caída del Producto Bruto Mundial, la cantidad de días que no podían circular los barcos por el canal de Suez. Bueno, lo mismo le puede pasar a la Argentina si un solo día no hay navegabilidad. Entonces decimos nosotros primero, mantengamos al concesionario actual hasta que haya una nueva licitación, que el gobierno haga una licitación transparente a través de la AGP, seria, profesional, etcétera, que gane el mejor y que además tratemos de buscar la tarifa más competitiva posible, es decir, la menor tarifa posible, porque a la Argentina le interesa exportar con más valor, para eso necesita una tarifa más baja, e importar barato, porque si subimos la tarifa, todo lo que los autos van a valer más caros en Argentina, los medicamentos van a valer más caros, así como nuestros productos van a ser más baratos. Entonces, perdemos todos y el Estado también. Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Respecto a las tarifas, ¿está planeado aumentarlas? La verdad que hay incertidumbre, por eso hablamos de este concepto de precariedad. Por un lado, el Estado dice, bueno, voy a cobrar yo ahora. Si cobra el Estado, tiene que generar un mecanismo burocrático de cobranza, un sistema de recepción, todo lo que va al Estado va a una sola cuenta del Tesoro Nacional, y el Tesoro tiene un concepto de administración, no por el que genera el recurso, sino porque el que pide más es el que recibe el recurso. Podría pasar perfectamente que podamos pagar nosotros una tarifa y con esos dólares el Estado decide pagar otra cosa y no va al concesionario. Si no va al concesionario, ¿qué sucedería? El concesionario tiene que cubrir su costo financiero. ¿Qué va a hacer? Bueno, tengo que aumentar la tarifa hasta tanto cobre. Si aumento la tarifa, ese es el efecto. Y los ejemplos son muchos, pero pensemos en el SENASA, que es un organismo público muy importante para el país, porque no solamente vela por la inocuidad de sanidad en Argentina, sino por todo lo que exportamos. El SENASA recauda en tasas que pagamos todos los usuarios 8.500 millones de dólares por año y solo recibe del Tesoro en devolución de esas tasas 3.500, es decir, está desfinanciado todo el tiempo. Bueno, la hidrovía no puede tener un solo día de financiamiento. Y por otro lado, el gobierno, ayer por ejemplo el ministro Catopodis hablaba de que el gobierno con esto ahora se garantiza de que no haya contrabando ni filtraciones, también que se pueda hacer una cadena más limpia de la producción para poder hacer la trazabilidad de los productos. Pero esto ya no estaba a través de la aduana y de la prefectura, por ejemplo. Y la verdad que son justificaciones de decisiones políticas que están muy alejadas de la realidad. Cada puerto en nuestro país tiene una oficina permanente de SENASA, una oficina permanente de la aduana, AFIP y prefectura. Al menos en todos los puertos granarios de la Argentina es así. Cada barcaza que viene de Paraguay tiene 3 puntos de control en la entrada al territorio argentino, a medio término y a último lugar. Y hay un seguimiento de GPS de cada uno de esos. Si hay contrabando, no es en granos, y además, si hay contrabando, y el Estado lo sabe, el único que lo puede controlar es el Estado y penalizar. Pero dragar la hidrovía no tiene nada que ver con lo que pasa sobre la hidrovía. Dragar la hidrovía es ir al lecho, ir al fondo del agua y tratar de balizarla. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Te corro un poquito de tema para hablar del Consejo Agroindustrial Argentino, que vos lo integrás. Hace meses ya largo se ha anunciado un proyecto de inversiones agroindustriales que iba a generar mucho trabajo. ¿Por qué está detenido ese proyecto? Es una buena pregunta, Darío. La verdad que nosotros somos convencidos que la Argentina necesita promover trabajo. Es la salida, es la reactivación que necesitamos. La agroindustria en Argentina tiene un potencial enorme porque tiene 3 características. La primera, su carácter federal. Está presente en todas las provincias de la Argentina con distintos productos. El Consejo Agroindustrial representa a 64 sectores agroindustriales del país, desde el sector forestal, en Misiones, por ejemplo, el sector pesquero en el sur de la Argentina, el sector lanero, algodón, frutas, hortalizas, carnes, lácteos, etcétera, etcétera. El segundo aspecto es la inclusión. Representa e implica que los pequeños, medianos, grandes productores, cooperativistas, etcétera, tengan una oportunidad de crecimiento. Y la tercera condición es su carácter de reacción rápida. Si uno le da un pequeño beneficio, como es lo que estamos buscando con esta ley, es una ley para nuevas inversiones, no para lo que está. No vamos a pedir nunca un subsidio. El Estado no tiene recursos para subsidiarnos. Sería
la verdad imperdonable de nuestra parte que el Estado pueda dedicarle recursos al agro con todas las prioridades que tiene que atender en materia social y sanitaria. Lo que único que decimos es, si vamos a invertir más para industrializar el campo, dejen que esa inversión tenga estabilidad de 10 años, en términos impositivos, y que haya pequeños beneficios impositivos para todo lo nuevo que hay. Si va a haber más empleo, bueno, algún beneficio adicional. Eso lo acordamos, hicimos un proyecto de ley, un impacto social, económico y fiscal que daba 0 riesgo fiscal, crecimiento fiscal a futuro, 700.000 puestos de empleo en 5 años y un incremento exportador sustancial. Quedó hoy en manos del ministro de Economía. Hace 2 meses terminamos la negociación técnica y el ministro de Economía debe decidir cuándo y cómo enviarlo. Lo hablamos con el presidente hace 15 días atrás, él dijo, quédense tranquilos, yo doy mi palabra, pero por ahora los resultados no se ven. Claro, pues es una pena, realmente es un crimen, digamos, porque con la necesidad de trabajo que hay en Argentina y todos los beneficios que genera aumentar la producción. Sí, efectivamente, estamos convencidos que ese es el camino. Nos parece que la salida es exportar, es crecer en nuestro país. Esto que hablamos siempre, la restricción externa, de los dólares. Si no tenemos dólares, hay devaluación. Si hay devaluación, hay inflación. Y pues, si hay inflación, hay pérdida de poder adquisitivo y además hay pérdida de empleo. Entonces, establezcamos una política de Estado. Argentina tiene que pensar a 20 años en este sentido. Y tenemos que industrializar el campo, que es lo que más sabemos hacer. Tenemos recursos humanos en todo el país, tecnologías, emprendedores jóvenes. La Argentina es el segundo país del mundo con mayor desarrollo de emprendedores jóvenes en materia de uso de nuevas tecnologías en nuestro país, que además se están vendiendo al exterior. Bueno, démosle una plataforma para seguir creciendo. Gustavo, ¿con el gobierno existe el diálogo o es algo más que lo hacen por compromiso, desde el gobierno, digo, ¿no? La verdad que cuando empezamos el año pasado, lo primero que encontramos fue desconocimiento y desconfianza. ¿Qué queríamos? ¿Quiénes éramos? Si no teníamos una intención únicamente de no pagar impuestos, como nos dijo algún ministro en algún momento. Y después se dieron cuenta de que primero hablábamos en serio, segundo que teníamos datos duros para demostrar todo lo que decíamos, con propuestas muy concretas, y fueron aprendiendo. Y nosotros también fuimos aprendiendo un poco la visión de ellos. Ellos también tienen una visión de buscar un equilibrio fiscal, pero la pandemia, digamos, ha barrido con muchos de estos objetivos. Entendemos el esfuerzo que hace el Gabinete Económico en ese sentido, también los esfuerzos sociales de una Argentina muy devastada por la pandemia y por los problemas económicos que venimos arrastrando de hace décadas, pero la salida no es más restrictiva, la salida es con mayores oportunidades de empleo, de producción. Así que te diría que el diálogo sigue siendo positivo. El tema es que el gobierno únicamente mira la agenda de corto plazo de la semana y nosotros queremos que mire la agenda de los próximos años. Y en materia de la industria del aceite, ¿no? Porque sabemos lo que pasa con la carne, como que hay un problema de precio interno y precio internacional. ¿Ustedes cómo lo resuelven? Sabemos también que tienen que hacer un esfuerzo para el mercado interno. Y efectivamente, la industria aceitera, el año pasado, el 30 de diciembre, el ministro de Desarrollo Productivo, la secretaria de Comercio y el ministro de Agricultura me convocaron a la tarde no a saludarme para fin de año, sino a decirme que había que elaborar un fideicomiso porque había que desacoplar el precio del aceite del mercado interno de la exportación. Es así que el planteo fue, bueno, trabajemos juntos, busquemos una alternativa, todos queremos también proteger el consumo interno, pero la industria aceitera en Argentina tiene una enorme capacidad de producción y exportación que es 8 veces más grande que el consumo nacional. La Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja. Somos el 54% del comercio mundial de aceite de soja. Atrás nuestro está Estados Unidos, atrás nuestro está Brasil. Entonces, no podemos perder esa posición, porque claramente es una fuente de ingreso, de trabajo, de divisas, etc. Entonces, trabajamos todo enero, muchas discusiones, por supuesto, y finalmente acordamos en febrero un mecanismo de fideicomiso que es básicamente el exportador que exporta soja, aceite o harina de soja, ingresa a un fondo mensualmente su aporte
y con ese fondo nosotros lo administramos para pagarle y subsidiar el precio al abastecedor, al que vende la botella de 900, 1,5 litros o 2 litros al mercado, que todos cuando vamos consumimos como aceite comestible de girasol o aceite mezcla. Bueno, ese precio hoy está subsidiado por la industria y está desacoplado en un 80% en relación con el precio internacional en este momento. Para nosotros es un esfuerzo grande de $200 millones por año, y subsidiamos el 75% del consumo mensual. Y en relación ya de una pandemia que no termina, parece, pero aparentemente pasaron los meses maduros a nivel global, se ha estabilizado el mercado porque había problemas de precio, demanda, problemas logísticos también. Sí, la verdad que Darío, la pandemia es un dolor de cabeza para todos, no solamente por la protección sanitaria que tenemos que tener para nosotros y nuestros seres queridos, sino también los problemas de los movimientos transfronterizos, la circulación marítima, aérea, terrestre. Todos los países han percibido que el riesgo es el exterior, entonces se han cerrado, son todos más proteccionistas, no solamente por medidas del COVID, han aprovechado mucho del COVID para aumentar su proteccionismo, y la Argentina necesita acceso a mercado, necesita venderle al mundo. Por otro lado, los precios de los commodities han subido por este efecto pandemia. Muchos han tratado de recuperar stock porque no saben si va a haber nuevas olas de la pandemia, entonces muchos países compradores han comprado más. En segundo lugar, Estados Unidos, para poder reconstituir su economía de la pandemia, ha devaluado el dólar. Al devaluar el dólar, automáticamente genera un efecto precio positivo hacia los commodities. Y hay países que han decidido introducir los biocombustibles en su matriz, porque dicen, bueno, frente a la pandemia y el cambio climático, porque la pandemia también ha llevado a un replanteo de la forma en la cual producimos, y eso se está viendo mucho en muchos países. Entonces dicen, bueno, vamos a usar bioenergías. Entonces Estados Unidos duplicó el consumo de aceite de soja para transformarlo en HVO, que es un aceite usado muy competitivo, de mejor calidad que el diésel mineral, a un precio muy competitivo, y eso generó un efecto precio igual que el maíz, y así va a muchas partes del mundo. En Argentina vamos al inverso. Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados una ley que baja el corte obligatorio, es una lástima. Argentina, potencia agroalimentaria con energías renovables para proteger nuestro ambiente, decidimos no hacerlo. Pero bueno, es el debate legislativo que tenemos. Así es. Gustavo, te agradezco mucho y también en nombre de todo el programa el tiempo que nos has dispensado. Un placer y a disposición. Que tengan muy buen día. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Así pasó por SED Industria Radio el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras.